que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. ¡Síganme! Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Arrancamos otra edición de Hablemos de Política por Borly Streaming, por también lo que tiene que ver con Onda Streaming, para que junto con Mariano Bravi le vayamos contando un par de historias. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mario? Bueno, una jornada para hablar de política, temas que tienen que ver con la cultura, la política cultural que tiene la provincia de Santa Fe y también algunas críticas que vienen de la oposición a esta historia de hacerse cargo de algunas rutas nacionales en la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con Marcos Corat, diputado provincial, y también con Paulo Ricci, secretario de Cultura de la provincia de Santa Fe en HDP. Hacemos la primera pausa en Hablemos de Política, nos metemos para hablar con Paulo sobre cultura. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Si buscas en la radio un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música. Producción. La región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. De Santa Fe te acompaña. En el Consejo Municipal de Santa Fe, vos sos protagonista. Nos encontramos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Comenzó el proceso participativo para crear la Carta Orgánica de la ciudad. Ingresá a autonomiasf.consejosantafe.gov.ar y sumá tu voz. Piedra, papel, tijera, casco. ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas. Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Bueno, vamos a presentar con la placa el primer invitado de Hablemos de Política. Vamos a hablar de cultura con un hombre referente en Santa Fe. Paulo Ricci es el secretario de Desarrollo Cultural de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de la cultura. Está en crisis la cultura como otros sectores sociales. De la Ley de Promoción Cultural de Santa Fe que se presentó hace pocos días y de la Feria del Libro que hoy por hoy está abierta hace pocas horas
aquí en la Estación Belgrano de Santa Fe. Pablo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Soy del barrio, así que me queda... Soy del barrio, trabajo acá a 2 cuadras, así que voy a venir más todo seguido. cerca. No, te quería preguntar, más allá de tu cargo Sí. en el Estado, sobre cómo ves la cultura, si efectivamente está complicado. Digamos, Ahí leí vivir. la frase de inicio. Yo tengo un pensamiento, digamos, tengo que historizar, no puedo dejar de historizar. Yo creo que la cultura siempre está en crisis, en el sentido de que la cultura siempre ha atravesado en la Argentina momentos de crisis diversos, digamos. El 2001, antes también, hubo sucesivos momentos de crisis, pero también la cultura argentina tiene la extraña capacidad de reinventarse y, por ejemplo, acá Mariano puede hablar muy bien de eso porque sabe mucho del tema, el mejor teatro independiente de la Argentina que nació después de la crisis del 2001 tuvo muchísimo que ver con que muchos creadores volvieron a las salas experimentales y a las salas independientes a producir espectáculos con sus grupos y dejaron de hacer o no encontraron más espacio para hacer grandes producciones en los teatros comerciales o en los teatros oficiales. Yo no digo que eso esté bien, está mal, y yo creo que el problema hoy de la cultura argentina es que más allá de que la cultura sigue funcionando, sigue generando contenido, sigue reflexionando, sigue provocándonos, hay un Estado nacional que realmente tiene una actitud de desprecio literalmente hacia la cultura. Desprecio en el sentido de que hay un ataque sistemático hacia la cultura como espacio de saber, como espacio de recreación, como espacio de producción de significados de una sociedad, pero también desprecio por las formas que tiene. Vos decís que esta situación que marcá sobre todo el gobierno nacional, digamos, potencia las salidas creativas, potencia la creación. No, yo creo que el Estado Nacional tiene una batalla, como ellos dicen, contra la cultura. Más que cultural, la batalla que vienen llevando adelante es contra la cultura, pero es una batalla llevada adelante por ignorantes. Y eso queda en evidencia no solamente en la forma, sino en los contenidos de quienes llevan adelante esa batalla simbólica contra la cultura. Digo, el propio presidente, su secretario de Cultura, cómo hablan, cómo se dirigen hacia la cultura, los referentes de la cultura, la verdad que preocupa. Pero la cultura igual siempre logra reinventarse y siempre logra encontrar subterfugios en donde seguir generando pensamiento, seguir generando reflexión, seguir generando contenido simbólico, que es lo que tiene que hacer la cultura. Digo, creo yo, obviamente a mí, por lo menos de nuestro lugar, mi lugar como funcionario público de la cultura santafesina, creo que nosotros el compromiso que tenemos es seguir haciendo cultura, seguir apostando a la cultura pública, seguir consiguiendo recursos para que la cultura se siga produciendo, haciendo ferias del libro como la que está comenzando en este momento acá a 200 metros en la ciudad de Santa Fe, convocatorias de fomento, producciones audiovisuales, producciones editoriales, editando libros, que es lo que venimos haciendo, pero bueno, solos no alcanza. Obviamente que la ausencia del gobierno nacional se nota, y se nota mucho, porque hay institutos como el Instituto Nacional de Teatro que están virtualmente desguazados, y eso es un problema. Pablo, en otra época uno veía que los gobiernos de derecha tenían una idea de cultura que tal vez era distinta, los sectores más progresistas se anclaban más a lo mejor en las artes más clásicas y conservadoras, apostaban a los museos más tradicionales, y los gobiernos más progresistas iban por otros caminos. ¿Este gobierno le ves cuál es la política cultural? Y vos, como funcionario de Cultura de Santa Fe, ¿tienen diálogo con los funcionarios nacionales? ¿Cuál es la política cultural que tienen? Poco, la verdad que nos han convocado muy poco para lo que es los espacios, digamos, de encuentro que tienen las provincias con la nación en términos de articulación. Solamente nos han convocado a una reunión del Consejo Federal de Cultura en el año 2024, otra en el año 2025 que fue muy mala y muy breve porque el secretario dio un discurso que duró literalmente 2 minutos y después se retiró para dejarnos, digamos, teníamos que hacer uso de la palabra las 23 provincias y la ciudad. Se escuchó. Ni siquiera escuchó por lo menos la situación en la que estaban las provincias que teníamos que narrarle, y después los espacios de encuentro, de articulación, algunos han ido cesando, algunos se han recuperado, como el MICA, que el año pasado se volvió a hacer y este año va a volver a hacerse, que es el mercado de las industrias culturales argentinas. Eso está bien y lo celebramos, pero a ver, no me cuesta encontrar cuál es la idea. Claro. Creo que al contrario, más que una idea, hay un ataque, como algo que claramente no es del interés del gobierno nacional.
Lo que empieza a pasar, y también esto es producto de esa ausencia o de ese retiro, nosotros en junio participamos con la provincia de Santa Fe junto a 23 provincias de un encuentro muy importante que hizo el Consejo Federal de Inversiones de Industrias Culturales y Creativas en la ciudad de Mendoza, donde fueron más de 250 personas de todas las áreas de cultura de todo el país para intercambiar, se armaron mesas de trabajo en comisiones de 10 lenguajes artísticos distintos y para hacer un mapeo del estado actual de las industrias creativas argentinas. Eso dio como resultante que el próximo mes de octubre en la ciudad de Rosario, en nuestra Feria del Centro, que la provincia de Santa Fe viene haciendo como política de Estado de manera ininterrumpida desde el año 2017 y va a llegar este año a su 10ª edición, el Consejo Federal de Inversiones va a participar para hacer un mapeo, un estudio de impacto, del impacto que tiene la cultura en la economía para poder ofrecerle a todas las provincias esa herramienta de medición epistemológica para darle contenido a que la cultura también es parte importante de la economía. Impacto que lo tiene y que el Por gobierno supuesto. nacional no lo ve. No lo ve, lo desconoce o no lo considera, la verdad que no lo sé. Hay alguien que, por lo menos, a mí me ha costado también, me ha pasado de criticarlo mucho en algún otro momento. Hoy lo escucha uno a Pablo Beluto y es como parece si un estuviera revolucionario, escuchando, sí. te llena el hijo, pecho. El hijo del Che Guevara. Que viene de la industria editorial, claro, y que ha defendido también la industria del libro. Digo, hoy que estamos inaugurando una feria del libro, por ejemplo, lo que significa para las editoriales independientes o para los libreros de ciudades como Santa Fe, Rafaela y Rosario, una feria del libro pública que es gratuita para editoriales y librerías, que es gratuita para el público, para poder en 5 días por ahí vender lo que no se vende en un mes. Paulo, a ver, vamos a saliendo del escenario nacional, vamos a la provincia de Santa Fe. 3 gestiones socialistas, Wiener, Bonfatti, Lifchi. Gestión justicialista de Omar Perotti, gestión de Unidos Radical de Maximiliano Puyaro. ¿Vos ves diferencias entre uno y otro? Si yo te pregunto cuál es la gestión de Puyaro en cultura, a diferencia de Perotti o a diferencia de Lifchi, ¿qué nos puedes decir? Mirá, la gestión actual, y esto es por una clara iniciativa de la ministra Susana Rueda, tiene una impronta muy territorial, de tener mucha presencia en el territorio del interior de la provincia de Santa Fe. Ya cuando nos convocó a muchos de los que somos parte de su equipo, Esa es la idea esa. Como el eje, te diría, el mascarón de proa de la gestión actual, sin dejar de reconocer todo lo que se construyó durante 3 gestiones consecutivas del Frente Progresista, que también tuvo mucho que ver la continuidad de una ministra como María de los Ángeles Chiqui González a cargo del Ministerio de Cultura. Eso es un gran valor, porque tener en 3 gestiones consecutivas a una misma ministra que pudo desarrollar un proyecto cultural público con gran interés en las infancias, con el desarrollo de espacios como los que por suerte tenemos los santafesinos y las santafesinas, como el Tríptico de la Imaginación o el Alero, espacios que se pensaron, se inauguraron y se crearon en esas 3 gestiones. Pero bueno, la ministra Rueda nos pidió también trabajar mucho por tener una territorialidad mayor y tener una capilaridad mayor en acompañar a los gobiernos locales en la gestión cultural. Vos mencionaste obras emblemáticas de la gestión del Frente Progresista. Hoy no vemos tantas obras como esa en materia edilicia, digamos. Es otra idea. No nuevas. Nosotros tuvimos la suerte de inaugurar la casa de Josefa Díaz y Clusellas, que se llama La Josefa, que de hecho el viernes pasado celebramos su 2º aniversario. Esa es una obra que se había empezado a pensar en el 2018. No digo que no se hagan, digo que... No, pero ahí hubo una continuidad de la política de Estado. Se empezó a pensar 18-19. La obra propiamente dicha, creo que si no me equivoco, empezó en el año 2021, en la gestión de Omar Perotti. Nosotros asumimos con la obra muy avanzada, a la que le faltaban meses para ser terminada e inaugurada, y continuamos ajustando algunas cuestiones que tenían que ver con el horizonte y con el sentido del uso del espacio, pero la obra en sí estaba muy avanzada, y eso para mí habla de algo que es virtuoso, que es que en algunas áreas haya continuidad de las políticas públicas. Después está también el perfil que cada gestión y cada ministro le quiere dar o la impronta, digamos, y en este caso nosotros también estamos llevando al territorio provincial muchos de los modelos de programación y de gestión que tiene el Ministerio de Cultura. Paulo, uno ve que si bien hay continuidad en esta política, también nota, o al menos es una apreciación personal, uno ve poca actividad por ahí que supongo tiene que ver con menos financiamiento que otros años. Vos atravesás otras gestiones, hay menos recursos hoy para organizar festivales y demás cuestiones que antes se veía con más actividad y hoy tal vez menos.
Es diferente, digamos. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos en algunas áreas como las industrias culturales mayor cantidad de recursos, tal vez porque tenemos también los equipos más formados y encontramos creatividad rápidamente para poder publicar libros, digo, porque también vine acá a hablar un poco de la Feria del Libro. Hay otras grandes obras, yo quería completar a lo que me preguntaba Mario. Hoy están en obra 3 museos provinciales, el Rosa Galisteo, el Museo Marc de Rosario y el Museo del Deporte de Rosario. La obra del Museo del Deporte ya está casi terminada, que es una resignificación de toda la muestra permanente que está dentro del museo, no del edificio en sí. Las 2 obras que se están llevando adelante en el Marc y en el Rosa Galisteo son muy grandes en términos del costo de la obra pública que se está poniendo ahí en valor, y eso no se pudo hacer en ninguna de las 3 gestiones socialistas de las que yo fui parte, y bueno, se puso también el acento en nuevas espacialidades como La Redonda o El Molino, y los museos demandaban esa intervención porque son edificios muy añosos, centenarios, que necesitan esa recuperación, y hoy se está pudiendo hacer, que también es importante porque bueno, son museos que son patrimonio también, no solamente los edificios, sino lo que tienen adentro es patrimonio de todos los santafesinos y las santafesinas. ¿Vos entendés que hoy Cultura tiene el mismo apoyo presupuestario que tenían otras gestiones anteriores? Sí, sigue teniendo un apoyo importante. Siempre los que estamos en Cultura pedimos más. Seguramente. No estamos nunca en el top 5. Por esto te decía que por ahí se ve poca actividad. Años atrás uno veía grandes eventos, artistas que venían financiados por el Estado. Eso parece haberse cortado todo. No se cortó todo. Nosotros estamos concentrándonos mucho más en otro tipo de continuidad de ciclos. Por ejemplo, ciclos como el que vos mencionabas hoy, los ciclos de artes escénicas en los espacios públicos, los festivales. Tuvimos el fin de semana pasado el Festival de Jazz de Venado Tuerto, que es continuidad del Festival de Rosario de Jazz, que fue en abril, y del que va a ser en Santa Fe en octubre. Hasta el año 2024 teníamos uno solo, que era el de Santa Fe, y era posible por la Jazz Ensemble. Nosotros decidimos convertir eso en un ciclo de festivales de jazz en 3 de las grandes ciudades. Rafael acaba de tener su festival de teatro, que fue creado por la Municipalidad de Rafaela y siempre fue acompañado por el gobierno provincial de Santa Fe, con la retracción desde hace 3 años del Instituto Nacional de Teatro, que se siente, y es también el festival achicó en algunos días su programación, pero sigue siendo, y lo digo sabiendo que acá dentro de un rato va a haber un rafaelino, el mejor festival de teatro del país lo tiene la ciudad de Rafaela, y eso es un acierto estratégico que se tuvo allá por el año 2005 y que se continuó como política de Estado, y yo eso lo celebro porque creo que cuando hay algo bueno, eso bueno tiene que quedarse. Feria del Libro, trajiste 3 o 4 o 5 libros. 5 libros. Leí el que tenés mano izquierda. Este me parece que se queda acá, que es el libro que vamos a estar presentando. Un libro, lo pude leer, si la gente pueda acceder, es espectacular, sobre todo porque habla de el fundador casi de la institucionalidad de la provincia de Santa Fe, Brigadier López, ¿no? Caudillo de una provincia invencible es el título de este libro, que es una producción de Ediciones Santafesinas, que es la casa, digamos, el sector editorial que tenemos dentro del Ministerio de Cultura. La verdad que es un libro de gran calidad en términos del papel, las ilustraciones, con un trabajo historiográfico muy profundo y muy profesional de Ignacio Martínez, supervisado por Marcela Ternavasio, con también un catálogo que visibiliza todo el patrimonio que tienen los 2 museos históricos de la provincia de Santa Fe, el Museo Marc de Rosario y el Museo Histórico Brigadier López de la ciudad de Santa Fe. Y la verdad que, bueno, es una tarea que nos encomendó el gobernador el año pasado, pensando que este año se conmemoran los 240 años del nacimiento del Brigadier Para General entender López. lo que es algo bastante difícil, entender la historia argentina, la historia de Santa Fe también, las idas y vueltas de pactos, amigos, enemigos, hay que leer ese libro. Bueno, habla de Brigadier López, por supuesto. Y en nuestra Feria del Libro vamos a tener la coincidencia, no fortuita, porque la produjimos de esa manera, que el viernes va a estar Marcela Ternavasio presentando su libro sobre Rosas, que él publicó Siglo XXI Editores y que sorprendentemente fue uno de los bestsellers de la última Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y a la hora va a estar presentando ella este libro junto a Ignacio Martínez. Me parece que la idea era poner en diálogo a Rosas con López, que son 2 figuras insoslayables de la historia del siglo XIX. Rosas firma la lápida. Exactamente. Y escribe la lápida donde está enterrado justamente. No, y hay una serie de acuerdos, de colaboraciones y de articulación política muy importante que tuvieron ellos en los años que le tocó conducir los destinos de 2 de las más importantes provincias de la Argentina. ¿Y lo otro? Y lo otro es, bueno, este es un libro muy lindo que se llama Archipiélago Malvinas, que es sobre una muestra que se hizo en Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes. Es una coedición con la editorial de la Facultad de Humanidades de Rosario, que tiene que ver con Malvinas, que tiene que ver con un artista
artista textil que trabajó sobre la imagen de las Islas Malvinas. Vamos a estar presentándolo en esta feria y también en la de Rosario. Estos 2 ejemplares, que son muy lindos, son 2 libros que inauguran una colección que se llama Informes Padeletti y son 10 libros que ya publicamos los 2 primeros, pero vamos a tener capaz que el tercero antes del fin de este año, publicando los trabajos de investigación sobre el patrimonio del Museo Rosa Galisteo que se fue generando a través de los premios Padeletti. Y este es el último, que es recién salido del horno, el último premio provincial de poesía José Pedroni, que lo ganó un escritor rafaelino que se llama Santiago Galacia, que es dramaturgo, es poeta, es narrador, y bueno, ya está publicado y lo va a estar presentando el domingo acá en la Feria del Libro de Santa Fe. Pablo, han realizado desde hace tiempo una ley que logró reglamentarse hace poco, tiene que ver con la posibilidad de aunar lo que es los aportes de privados a los artistas. Así es. Por ahí se conoce poco y puede ser una herramienta interesante que ya la tiene Uruguay y otros países. ¿Podés resumir de qué se trata y cómo puede funcionar esto en la provincia de Santa Fe? Básicamente es mecenazgo, es lo que vulgarmente conocemos como una ley de mecenazgo, se llama Ley de Promoción Cultural en la provincia de Santa Fe, y lo que busca es poner en relación, en articulación o hacer match entre proyectos culturales del sector independiente o de artistas individuales que quieran concretar sus proyectos con el sector privado que esté dispuesto a apoyar y a financiar esos proyectos. Esto tiene una serie de beneficios tributarios, de quienes decidan destinar parte de lo que deberían aportar anualmente en ingresos brutos en la provincia. Hay un porcentaje que se puede destinar a apoyar proyectos culturales y un porcentaje de lo que aporten les volverá como reconocimiento del pago a cuenta, de liquidaciones futuras tributarias de ingresos brutos. Por ejemplo, claramente, un empresario puede a una persona conocida o amiga o un proyecto que le interese decir, yo... Te publico el libro. Te publico el libro. ¿Sí? ¿Cómo hace? Bueno, primero se tienen que presentar los 2. La convocatoria está actualmente abierta desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. Son 2 formularios distintos, uno para los presentantes de proyectos y otro para los aportantes de dinero, de fondos a los proyectos culturales. Pueden venir ya en comunicación el interesado en aportar con el interesado en realizar el proyecto o no. Puede ser que se presenten varios proyectos, queden en un orden de mérito y después se presenten también empresas, fundaciones o personas de a pie. Pero puede ser dirigido, es decir, puede alguien decir, yo quiero financiar eso. Tal cual, pueden venir juntos. Claro, puedo financiar un disco, un libro, una muestra de arte, una obra de teatro, la recuperación de un edificio cultural, una obra de recuperación patrimonial está contemplado, un desarrollo de una tecnología para la cultura, una producción, una edición, la edición, la producción o la creación de un bien cultural, como puede ser un libro, un disco, una película, un contenido audiovisual, un podcast, o sea, lo que considere. Hay un consejo asesor que está integrado por el Ejecutivo, representantes del Ministerio de Economía y el de Cultura, por el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Senadores y las universidades nacionales, y ese consejo va a establecer cuáles son los proyectos que pueden recibir el beneficio del sector privado, y una vez que consigan el 80% del financiamiento se le abre una cuenta corriente, una cuenta bancaria para que reciba el dinero directamente del privado. El Estado en esa transacción ni participa, sí supervisa que se materialice el apoyo y que el proyecto cultural se concrete. Esto ya está abierta la convocatoria hasta el 15 de septiembre. Ahí va a seleccionarse la primera tanda de ganadores, y una vez que elijamos, la idea es el año que viene hacer más de una convocatoria al año. Paulo, gracias por estar acá, por hablar de política con nosotros, y a la gente la invitación es de la Feria del Libro, ¿no? Un placer estar acá. Y sí, arrancó hoy hasta el domingo inclusive, ¿no? Hoy y mañana de 15 a 21 horas y del viernes al domingo de 15 a 22. Aprovechamos el horario más tempranero porque estamos en agosto todavía. Por los Juegos Suramericanos no podemos usar la Estación Belgrano en el mes de septiembre, así que adelantamos las fechas, pero la verdad no la dejen pasar porque hay muy buenas presentaciones, muy buenos autores y autoras nacionales invitados a la Feria del Libro y grandes novedades santafesinas. Hoy abre la Feria del Libro Marilyn Contardi, una gran poeta santafesina, realizadora audiovisual que en 3 semanas cumple 90 años y está espléndida, muy lúcida, y nos va a deleitar con su poesía. Gracias, Pablo, gracias. A ustedes. Vamos a la pausa, Hablemos de Política, después se sienta con nosotros el diputado provincial. Cuando hablaba de Rafaelino, hablaba de Marcos Corach. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Si buscas en la radio un buen programa, Punto de partida. Actualidad.
música, producción, La Región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. En el Consejo Municipal de Santa Fe, vos sos protagonista. Nos encontramos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Comenzó el proceso participativo para crear la Carta Orgánica de la ciudad. Ingresá a autonomiasf.consejosantafe.gov.ar y sumá tu voz. Piedra, papel, tijera, casco. ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas. Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Segundo bloque, hablemos de política, vamos a meternos en temas provinciales, en lo que está pasando con esta decisión del gobierno provincial de hacerse cargo de la ruta AO2, una ruta que es neurálgica para todo el tráfico de cereales en el sur de la provincia de Santa Fe. La provincia se va a hacer cargo y también algunas cuestiones y críticas acerca de lo que está pasando con los deudores. Lo presentamos al invitado, Marcos Cora, diputado provincial por el PJ, propone un programa de ayuda a los santafesinos endeudados, un tema que se debate a nivel nacional, el alto grado de endeudamiento de los argentinos. Y sostiene Marcos Cora que Puyaro le financia el ajuste a Milei con la plata de los santafesinos, haciéndose cargo del mantenimiento justamente de las rutas nacionales como la AO12. Y también le queremos consultar acerca del PJ santafesino de cara a las elecciones 2027. Marcos, gracias por venir a charlar de política con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Para meternos con uno de los primeros temas, ¿cuál es esta y por qué te parece que es criticable, o al menos quieren saber de qué manera y por cuánto tiempo la provincia se va a hacer cargo de una ruta nacional? Por 20 años, porque ayer finalmente pudimos acceder al convenio que se firmó. Uh-huh. El convenio que se firmó con Vialidad es un convenio que debería haber pasado por la legislatura y discutirse en la legislatura. ¿Por qué? Porque por las características del convenio obligan a que, más allá de que lo haya firmado Vialidad, obliga a que el convenio sea tratado por la legislatura. Entonces es un convenio que nosotros, que el gobernador firmó, una decisión que el gobernador tomó, de hacerse cargo de la ruta. Lo de que pase o no pase por la legislatura, bueno, para el gobierno es un dato menor, no, tampoco es ninguna dificultad, porque con la mayoría legislativa tiene la posibilidad de votarlo y sin mayores problemas, pero es un convenio por 20 años y no hay ninguna, y después se devuelve a la nación y no hay ninguna contraprestación. Es decir, los santafesinos vamos a mantener esa ruta por 20 años, sí, y la nación, nada. Nada, es así. Se supone que la provincia está pensando en un sistema de peaje, digamos, de cobro de alguna
de alguna manera que todavía no está determinado, Marcos, incluso enlazado con los accesos a los puertos, digamos. Fuiste ministro de gobierno, ¿vos crees que no es conveniente este tipo de relación con el gobierno nacional respecto de las rutas nacionales? Porque Puyaro dice, bueno, antes que esto siga así, lo tomo y lo mejoro, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada una de las decisiones que toma el gobierno nacional, del gobierno provincial respecto al gobierno nacional, normalmente terminan siendo perdidosas. O sea, lo de la caja es un ejemplo, lo de la caja de jubilaciones, pero en este caso en particular, yo no critico a una relación institucional seria. Lo que digo es, debería ser equitativa, debería haber. Nosotros, la ruta hay que rehacerla, o sea, y ya el mantenimiento no nada más, claramente. Lo que pasa es que es una ruta nacional que se va a mejorar y reparar con recursos de los santafesinos. Vos mencionabas el acceso a los puertos. En la gestión de Omar Perotti, nosotros, y a mí personalmente me tocó discutir, y yo tenía en la mesa sentadas a las cerealeras. Y las cerealeras lo que decían es, nosotros nos ocupamos del portón para adentro, vos tenés que ocuparte de la ruta hasta el portón. Y la verdad es que es poco razonable, o sea, es poco equitativo que sea así. Digamos, ellos hacen una playa de estacionamiento y los santafesinos, todos los santafesinos, el de Reconquista, todos, tienen que pagar el costo de los arreglos de la ruta para llevar la cosecha al puerto. De camiones que vienen de todo el país. De todo el país. De cerealeras que no pagan ingresos brutos. Además. Entonces, lo digo, nosotros hicimos un proyecto, licitamos una parte de esa ruta, que si mal no recuerdo estoy hablando de casi 2.000, no me acuerdo, de cuánta plata era, pero yo estaba en plena negociación, y cada vez que nosotros nos sentábamos en Puerto General San Martín, que fueron muchas veces, con los gerentes de la cerealera, o sea, alguno me decía, ¿por qué no te vas a China a discutir con los dueños de la empresa? Y yo decía, ¿pero qué estás sentado acá, sos vos? No me alcanza con el portón para adentro y el portón para afuera, una playa de estacionamiento, los camiones están en la ruta, en la autopista, los días que llueve cierran los barcos y los camiones quedan ahí. Y no querían hacer la playa. No, la playa sí, pero no alcanzaba la playa. O sea, había playas que estaban... El tema son los accesos. O sea, el problema es el colapso de acceso. Ahora, vamos a más allá de esta situación, porque vos también planteás reparos a lo que hizo Puyaro con el tema previsional, con el acuerdo con el gobierno, etcétera. ¿Vos ves una actitud contemplativa del gobierno provincial hacia la nación? ¿Cómo definís esa conducta en varias cuestiones, no? Pero fíjense ustedes, la vez pasada yo tuiteé algo que había dicho el propio ministro Enrico en la misma ruta, en la O12, cuando decía una ruta que vamos a hacer nosotros, una ruta que debería hacerse cargo del gobierno de la nación, sin embargo nos hacemos cargo nosotros, y tenía una crítica sobre el comportamiento del gobierno nacional. Y yo lo que digo es actitud contemplativa. Creo que la ruta hay que repararla, claramente. Lo que sí, después cuando pasa el semestre y tenemos un déficit como el que tuvo la provincia de Santa Fe por aumento de gasto y el haberse ocupado de prioridades del que no se hace cargo el gobierno nacional, sepamos que estamos pagando y financiando esas obras. La actitud del gobierno, en aquel momento había recibido un ATN previo a la votación de Adorni, cuando yo había tuiteado en ese momento. Es una actitud bastante, no sé, contemplativa, me parece mucho. Yo creo que a nosotros el gobierno nacional nos trata con mucha más dureza de lo que el gobierno provincial trata, o por lo menos dice que trata al gobierno nacional. O sea, no hay referencias al respecto, no hay un equilibrio, es bastante asimétrica la relación. En cuanto a lo que estás proponiendo de los endeudados santafesinos, algo que se debate hoy en el Congreso a nivel nacional inclusive, ¿qué es lo que estás proponiendo que se haga con los deudores de la provincia de Santa Fe, con entidades privadas, públicas? Hay la propuesta concreta
que ahora se los digo, el proyecto de ley que presenté días pasados, tomando en cuenta que estamos hablando, según datos oficiales, digamos, no es que yo los dibujé, son datos que vienen del Banco Central, habla de 400.000 personas. En la provincia. En la provincia de Santa Fe. 400.000 personas que en la están provincia. como morosos. Morosos, sí. Tienen un problema de... Más de 3 meses sin pagar una deuda. Sí. Con lo cual es un universo importante de gente, porque estamos hablando de la deuda oficializada con bancos, con fintech, en algunos casos con financieras. Y queda fuera un universo de gente que tiene deudas intrafamiliares, porque le pidieron plata a algún hijo, padre, madre, a la plata al vecino, y mucho menos, por supuesto, la plata al que se le pide al tranza de un barrio o al prestamista de un barrio, que han existido hace décadas. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Hacer qué con esa gente? Es una propuesta de asesoramiento, pero básicamente no puede ser que el gobierno propuso un plan de desendeudamiento, que en realidad no es de desendeudamiento, sino que refinanciación. Uno se endeuda para pagar la deuda. ¿Qué es un universo? Para la gente, los clientes de la banca oficial, que normalmente cobran sus haberes en ese banco, en muchos casos tienen los códigos de descuento de ese banco, con lo cual el riesgo es bastante bajo de incobrabilidad. Claro. Entonces hay una actitud de que el gobierno no pone un peso, lo que sí hace, digamos, genera un plan a través de la banca oficial para empleados públicos, para pasivos públicos y para parte del sector privado. Por la cantidad de créditos contraídos, que estamos hablando de 17.000, el número es exiguo. Y después el gobierno no habla de este tema, o sea, invisibiliza el tema y hace como si no existiera cuando ya es innegable, es una ola que es imparable. Entonces, teniendo el gobierno, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor, cuyas dependencias físicas no están en las 365 ciudades de la provincia. Son muy pocas las dependencias donde uno puede recurrir. Son pocos los municipios que tienen una oficina de atención al consumidor. Con lo cual, con los recursos existentes en términos humanos, debería tener una actitud un poco más activa de poder asesorar, por la línea que sea, digamos, si es o por todos los medios de comunicación. Si alguien está por contraer un crédito, que pueda explicar la situación, que diga la tasa hoy. La inclusión digital, de la cual tanto se habla, genera que el hecho, a un clic en el teléfono pueda uno acceder a un crédito sin saber. ¿Y a qué tasa? Imagínense quien está desesperado, que no puede comprar medicamentos o no puede comprar su garrafa o no tiene posibilidades. De hecho, la vez pasada leía la Municipalidad de Santa Fe un plan de pagos para pagar los servicios públicos de la Municipalidad de Santa Fe. Decía, es una rueda que no termina nunca. Aquel que tiene miedo que le corten la luz o le reduzcan la presión de agua de su casa. Nada, empieza, entra en una rueda. Es una bola de nieve que crece y crece. Y lo que es insoportable es el silencio. O sea, no puede ser que no se hable de este tema. En el momento de la pandemia, el gobierno de Omar Perotti, en aquel momento, para poder incentivar el consumo, terminó en el último presupuesto fondeando 41.000 millones de pesos la billetera Santa Fe. El año pasado, Omar Perotti propuso, viendo que esto iba a pasar, una manera de reactivar consumo, reinstaurando la billetera Santa Fe. De la modalidad y con el nombre que quieran, que había sido una de las promesas de campaña de Puyaro, que finalmente no se terminó cumpliendo. Pero más allá de eso y la decisión del gobernador, que es absolutamente respetable, no continuar con eso, era un mecanismo que podía haber ayudado por lo menos a reactivar el consumo, que la rueda se mueva un poco mejor. Hoy ya
es muy difícil de gestionar esta situación de endeudados, por lo menos el universo de endeudados fuera del sector formal, que debe ser muy grande. Te llevo a la polémica de los Juegos Suramericanos. Sí. La historia dice que durante la gestión de la que vos fuiste parte, la gestión Perotti, se anuda la posibilidad de que tengamos suramericanos en los próximos días, Rafaela, Rosario, Santa Fe. Bueno, el gobierno toma un crédito, lo aprueba la legislatura, y hoy la polémica pasa por algunos dichos de la vocera que ha dicho Virginia Coudanes. En la gestión Perotti esto no se hubiese podido realizar, aduciendo temas de seguridad. ¿Cómo lo ves? Porque después el gobernador lo invita a Perotti a inaugurar el velódromo de Rafaela, digamos, hay como de los dos gobernadores una gestualidad al menos de interesante, y sin embargo abajo parece que las críticas fluyen. ¿Qué ves ahí vos? ¿Qué estás notando? Básicamente que hay una adoración por Adorni de la vocera. Nada, es un... ¿Por qué por Adorni? Nada, es un exceso, no tiene... lo ha tomado como maestro, me parece, lo tomó como maestro. Nada, pero además las recurrentes referencias al gobierno anterior después de 3 años y medio, o sea, que hable de los juegos o que hable de las obras hídricas para empezar a defenderse, nada, es un discurso que no tiene demasiado sentido. O sea, en Rosario se hicieron los Juegos de la Juventud, no hubo problemas de seguridad. Y los Juegos Suramericanos no se hicieron básicamente por una cuestión temporal, porque en realidad se hacían ahora, ¿no? Pues, claro. Pero vos ves que ella lo dice por motu propio, que no hay, digamos, una bajada de línea del gobierno de pegarle a la gestión de Perotti. No creo que sea de motu propio. Bien. La mandan a hacer eso. Imagino que sí, digamos, porque termina siendo la vocera del gobierno. ¿Y no les conviene a ustedes? Porque lo sube al ring de cara al 2027. No sirven esas cosas, Mariano. ¿No? No, eso. Porque a nosotros nos ponen un debate que no tiene demasiado sentido. Si yo cuando empezabas a decir lo de la polémica, pensé que me ibas a plantear qué iban a pasar con toda la inversión que se había hundido en la ejecución de los Juegos Odesur, que es un debate que yo presenté un proyecto en la Cámara, pero bueno, no voy a hablar de mí, voy a contestar tu pregunta. No tiene mucho sentido hoy ponerse a discutir si se pudieran o no se pudieran haber hecho. Vamos a lo que vos decís, hay gente que se lo pregunta. Mucha gente. Pero vos decís que la plata con la que se hicieron estadios, la que se hicieron infraestructura deportiva, ¿está mal invertida? ¿Sí? No, lo que yo no, para nada. Lo que yo planteo es, se está dando un debate, se empieza a generar un debate. ¿Qué pasa con el estadio? Con lo que queda después. ¿A cargo de quién queda? La inversión de la infraestructura que se hizo en Rosario o en Rafaela, el velódromo de Rafaela, ¿quién gestiona? ¿Quién lo administra? ¿Va a quedar en manos del municipio? Si uno de los listones de madera, no sé, escandinavo, no recuerdo el origen, se rompe. ¿Quién lo paga? La municipalidad va a poner 2 carpinteros municipales con una madera y reparar eso e inutilizar. El gobierno no lo tiene definido esto todavía. No, claro, digamos, yo presenté un proyecto, que corre la suerte de todos mis proyectos. Con un velódromo, pero más allá de correr carrera de bicicleta, es difícil, digamos. Pero toda la inversión, el microestadio. O sea, vos no cuestionás la inversión, sino lo que viene después. No, terminan los juegos. Que se defina eso. El municipio, le voy a poner Rafaela, digamos, o el de Santa Fe. ¿Qué hace? ¿Se queda con eso? No, una inversión. ¿Cómo hacer para que un ciclista de Tostado pueda usar el velódromo de Rafaela para ir a entrenar? ¿Quién le va a prender la luz? O el nadador ¿Quién va a abrir? El nadador de Santa Fe pueda ir y entrenarse en la pileta que está en la ciudad de Rosario. Todo este tipo de interrogantes que uno imagina que deberían estar desde antes. O sea, al mismo tiempo que estás organizando, que es una tarea tremenda la organización, digamos, es tremendo, pero después cuando se termina, ¿qué pasa? Nadie dice ni que la inversión esté mal hecha, ni que eso va a quedar vaciado, pero no está claro. Entonces lo que yo propongo es,
constituyamos un ente que lo pueda administrar con participación local. Nadie deja afuera ni a los municipios, ni a los funcionarios provinciales, ni quienes tengan que participar para tomar una decisión respecto de qué va a pasar con cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar? Una concesión. Que venga una empresa y quiera el estadio para hacer recitales o cosas o eventos. ¿Quién se lo va a alquilar? ¿Qué va a pasar? El gobierno le hicimos una inversión hermosa a un privado que va a usufructuar. Que va a pagar un canon, por ejemplo. Pero bueno, es una alternativa. Pero se me ocurre a mí como se le había ocurrido un montón. Sí. Te quiero preguntar, vamos a la interna del PJ, que es bastante también más complicada. O sea, Diego Giuliano presenta. Me trajeron de titulero. Presenta un libro en Rosario, están todos los sectores del PJ. No sé si el perotismo estuvo. Tuvo el Cides Calvo. Sí, tuvo Calvo. Sí. ¿Calvo es perotista todavía? Sí, claro, sí. Es rafaelino al menos, debería ser. Es de Josefina. Vamos a suponer, es Josefina, es verdad. Es cierto. Pero, ¿qué ves ahí, digamos? Sobre todo en el PJ santafesino, si puede efectivamente, digamos, consolidar una alternativa a lo que uno supone va a ser el intento de la reelección de Maximiliano Puyaro, ¿no? Sí, te sorprendió que Calvo no lo tenía, sería el... Y yo creo que había algunos problemas. Que estaba presente en la presentación. No, lo vi al CIDES, lo vi. Okay. Lo que veo es que cuánta gente hoy del peronismo está teniendo una actitud respecto de el gobierno provincial o del gobierno nacional, cuántas voces se escuchan críticas, qué nivel de participación, de discusión, de apertura, no lo tiene. O sea, hay una vocación por parte de hoy de la conducción del PJ de cerrar las puertas, no discutir una estrategia electoral, no discutir con los distintos sectores qué es lo que vamos a hacer, y ni siquiera esto que digo. Si uno escuchara una voz así institucional, el PJ orgánicamente saliendo a decir la reforma electoral, esto. Me parece que con la reforma electoral, no sé, lo de el meme de Spider-Man del gobernador en 3 boletas con 3 candidatos a vicegobernadora, me parece un esperpento. No existe eso. Digamos, eso no está. No hay una voz, porque no hay una vocación de... A ver, hay muchos sectores del PJ. Ayer había muchos sectores del PJ, creo que la llegada de Massa también, digamos, pero tiene más que ver con esta necesidad de que hoy hay una anomia y una falta de conducción y de liderazgo muy grande y que genera que o sea, Diego Giuliano, que creo que es un candidato que puede participar en las PASO y ser un candidato a gobernador, parece que es una de sus intenciones, que es absolutamente legítimo. Ayer aglutinó una gran parte del peronismo, pero no creo que signifique mucho más que una necesidad que nosotros percibimos de falta de conducción, de falta de liderazgo, de falta de voces. Y en esa necesidad el perotismo también se anota para el 2027, tal vez con candidato propio. Sé que es algo que no lo sabe a lo mejor ni el mismo Omar Perotti, qué es lo que va a hacer, pero algunos desde su sector dejan trascender a veces a la prensa las encuestas, lo dan como uno de los dirigentes más electores de la provincia. No tengo duda, o sea, si nosotros nos ponemos a medir a Perotti con el resto, fue gobernador de la provincia. Claramente no tengo tan claro el tema de la intención de voto, porque no lo tengo medido. Ahora, lo que no tengo dudas es que es uno de los grandes electores de la provincia y en términos de nivel de conocimiento debe ser el que más mide. Pero vos hablas con él, está sentado a su derecha o a su izquierda, no recuerdo a su izquierda. A su izquierda. ¿Vos creés que Omar quiere volver a ser candidato a gobernador? ¿O? Es una decisión que va a tomar en principio él, la va a tomar él, pero el sector, no tengan duda que va a participar. Quiere participar dentro de una interna dentro del peronismo, lo ves ahí. Sí, claro, por eso es que nosotros peleamos por un espacio y discutir adentro del peronismo
como uno de los sectores que ha gobernado la provincia de Santa Fe. Esta nueva ley electoral que puede llegar a tener la provincia de Santa Fe, se aprueba este código, el Senado, no se transforma en ley. Sí. No hay duda, vos decís, se aprueba. Bueno, si se aprueba, esto, a usted en particular, como sector de perotismo, ¿los beneficia esta manera de ir a votar con esta posibilidad de pegar candidato de diputado a la boleta del gobernador y de esta historia de los vices, de 3 vices distintos que puede haber? ¿Lo han analizado? Sí, claro. Pero, a ver, lo han analizado. El borrador ese apareció 24 horas antes de ir a votar. Y siempre se discute sobre el borrador que escribe el oficialismo. Había una necesidad de hacer una modificación. Hay una necesidad de modificar el código electoral. Lo de los 3 vicegobernadoras es un mamarracho. Estamos en contra de ese artículo, no de la necesidad de la reforma ni de la reforma, pero sí de la posibilidad esta de que un gobernador tenga 3 candidatas a vicegobernadora. Nada, es un mamarracho, porque nada, compite, o sea, lo que pasa es que se termina transfiriendo la interna de Unidos, que en realidad la interna de Unidos es más amplia, porque no son solo 3 partidos, pero la interna de Unidos la termina transfiriendo a un código electoral y a una nueva reforma electoral, cuando es un problema que debería resolverse de otra manera. A nosotros, en términos de si nos conviene la boleta pegada, no, creo que no es un diferencial. Es el tema de pensar en que quien vota la lista completa después no puede votar al diputado porque votó la lista completa. Todos sabemos que esas cosas dependen mucho más de las personas que van a estar en esa foto, de lo que van a decir en esa campaña electoral, más que en la forma de votar. Pero nada, es cuando uno reduce la discusión a eso. Yo le decía en una de las pocas reuniones que teníamos con parte del sector del oficialismo, digo, ¿ustedes podrían explicarle esto a mi hija? Que tiene 29 años, es profesional y es mi hija desde hace 29 años y yo me digo a la política desde antes que ella nazca. Sí, es complejo. Y yo no puedo explicárselo. Le pone un poco de complejidad. Explíquenle cuál es la ventaja de hacer esto, de este mamarracho como yo en la cámara decía el meme de Spider-Man. Es raro. La verdad que es un... parece responder más a una necesidad política del oficialismo coyuntural que otra cosa, ¿no? Pero claro, si alguien del PRO quiere ser vicegobernador, una candidata de o Clara García, claro. Después los nombres, pero es que la política cuando funciona así está mal, está patas para arriba. Y además en esto que estábamos hablando antes, en este clima, creo que nunca es momento para discutir una reforma, hablar de política, una reforma electoral, y más en estos tiempos, es contraproducente, pero hay que hacerlo. Yo valoro que podamos discutirlo. Podemos discutir ideológicamente, operativamente. Ahora, está mal lo de los vicegobernadores. Marcos, gracias por venir a charlar de política con nosotros, como siempre, un gusto. Gracias a ustedes, un gusto para mí. Pausa y nos despedimos con Mariano. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Si buscas en la radio un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música. Producción. La región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. De Santa Fe te acompaña. En el Consejo Municipal de Santa Fe, vos sos protagonista. Nos encontramos en www.consejosantafe.gov.ar.
Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Comenzó el proceso participativo para crear la Carta Orgánica de la ciudad. Ingresá a autonomiasf.consejosantafe.gov.ar y sumá tu voz. Piedra, papel, tijera, casco. ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas. Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Bueno, minuto final de Hablemos de Política, sí, que hacemos con uno ha preguntado también lo que preguntaba Corach sobre qué va a ocurrir con esta impresionante infraestructura deportiva que se está terminando de construir, una inversión inédita, hay que decirlo en ese aspecto. Mariano, uno recuerda para los Juegos de Sur del 82, si no me corregís. 83, ¿no fue? No, 82, perdón, cuando 82. se construye el gimnasio de la UTN, digamos, Sí. y se los traen en aquel entonces. Bueno, estamos hablando de una inversión mayor todavía de lo que fue en ese momento. ¿Qué va a pasar luego? Me decía alguien de este gobierno provincial, bueno, hay dos alternativas. O los estadios se concesionan al privado, reservándose fechas para que el Estado organice determinadas cuestiones, competencias, lo que vaya a organizar, o al revés, que se lo quede el Estado y que lo vaya alquilando para eventos que sean deportivos, sociales, musicales, etcétera. Pero no está definido, el Estado todavía no sabe, al menos no tiene un proyecto todavía definido respecto a este tema, ¿no? Sí, no me imagino un natatorio y un velódromo con mucho interés. Eso es más ¿no? complicado, por supuesto, pero estamos hablando sobre todo de los estadios que se han construido, ¿no? Sobre todo de los estadios que se han construido. Mario, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Gracias. Que la pasen bien.